¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos a este taller en el uso básico de la herramienta de Word, ¿vale? Para ello vamos a dar inicio y vamos a poner la presentación de dicho taller. Muy bien. Bueno, entonces este taller va muy enfocado en aprender lo que son las herramientas más básicas de Word para que ustedes pues puedan lo que es cumplir con sus actividades, ya que prácticamente del 100% de actividades y proyectos que les ponen en la escuela, pues Word es un documento en el que 90-95% de esas actividades es donde deben de realizarlas, ¿no? Entonces, pues obviamente se necesita saber manejar al menos en lo más básico. Ya para algunas otras cosas puede ser menos Word y a lo mejor ni siquiera en sus actividades lo utilicen, pero al menos lo básico, que es la edición de texto en Word, es donde vamos a poder realizarlo, ¿no? Pero como tal, no es enseñarles cómo hacer una portada aquí, ni cómo hacer la bibliografía, ni nada, ya que para eso serán otro tipo de talleres que estaremos realizando en el transcurso del tiempo. Ahorita nada más es para que ustedes puedan aprender lo que, pues desde iniciar el programa hasta crear y guardar un documento, ¿vale? E incluso también editarlo, obviamente, porque pues eso es lo primordial, ¿no? Entonces vamos a explorar esta herramienta que nos ofrece Office 365. Recuerden que ustedes como alumnos de la Universidad CNCI tienen acceso a una licencia gratuita. Esta licencia pues tiene muchos programas, ¿no? Es una paquetería completa de programas de escritorio que pueden usar en su computadora y no solamente, también en su dispositivo móvil, en su navegador, en su tableta. Son programas que ustedes les ayudan, son para académicos, ¿no? Y bueno, incluso también a veces en el trabajo se llega a utilizar este tipo de herramientas para realizar reportes, bases de datos, etcétera, presentaciones sobre ventas, bueno, un sinfín de usos múltiples, ¿no? Además de que, pues también la paquetería de Office te da lo que es, pues almacenamiento en la nube. Almacenamiento en la nube que te permite guardar en Internet, ¿vale? Sin necesidad de una USB, es decir, un dispositivo físico de memoria, guardar archivos. Bueno, entonces, en este caso, pues estamos hablando particularmente de Word. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, bien nos dice que este documento es un software para editar texto. Así, simplemente para editar texto, ¿no? Ya lo que editemos y agreguemos, pues es un sinfín de cosas que se puede y nos da la libertad del programa, pero buenas a primeras, el objetivo es editar texto. Y pues lo dice aquí, te ofrece Microsoft. Microsoft es la empresa en su paquetería de Office 365. Permite crear, aquí nos dice, pues resúmenes, ensayos, portadas, reportes, todo lo que se tenga que hacer con respecto a texto, ¿no? Dependiendo de la actividad que nos pongan, algún ejercicio práctico, etcétera, etcétera. Obviamente aquí, pues no va, aunque se puede, pero no va enfocado en ello. Se pueden también hacer presentaciones como las de PowerPoint, también se pueden hacer algunas bases de datos, pero no va enfocado en ello, ¿no? Realmente Word lo puedes hacer, pero no es su objetivo. Además de que será más difícil, porque como no está diseñado para ese tipo de tareas, ¿vale? Se te complicaría, ¿no? Para eso están las otras herramientas como PowerPoint, Excel, etcétera. Bueno, pero Word es justamente para permitirnos crear este tipo de trabajos. También aquí nos dice algo, dice, también permite, ¿vale? Insertar imágenes, gráficas, enlaces, bibliografías, aunque no lo dice ahí, tablas, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, nosotros tendremos nuestro texto, un resumen, un ensayo que podemos editar, como bien lo dice, porque es el objetivo de dicha herramienta, pero además a ese texto le podemos agregar este tipo de elementos, ¿vale? Estos elementos que los podemos traer de cualquier parte, ¿no? De internet, de otra computadora, del celular, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya son dos cosas que se pueden hacer aquí en Word. Crear, editar, perdón, tres cosas, crear, editar e insertar, ¿no? Ahora dice aquí, dice, para estudiantes, es decir, para ustedes, estudiantes de la Universidad CNCI, es ideal para realizar actividades y proyectos. ¿Por qué? Pues lo comenté en un principio, ¿no? Prácticamente más del 90% todo se realiza en Word, ¿no? Más del 90% les piden que realicen su actividad en Word, ¿no? Ya en algunos casos especiales les pedirá que lo hagan en otra plataforma, ¿no? Que pues tendremos diferentes talleres de esas otras plataformas. Bien,
Pues para nosotros conocer esta herramienta, lo primero que debemos hacer es conocer la interfaz. La interfaz, pues, es prácticamente ese contenido visual, ¿vale? Con el que nosotros entendemos el programa. Ajá. Es decir, con lo que a nosotros se nos da el entendimiento para poder nosotros interactuar con él. Entonces, aquí, esta es la interfaz básica de Word, ¿vale? Un documento en blanco. Ahorita vamos a ver cómo se genera y todo, ¿no? Pero este es el documento en blanco en Word, que es desde donde sucede todo, ¿no? Identificamos tres partes súper importantes que prácticamente es con lo que pueden manejar Word, ¿vale? Lo básico, y con lo que ya no tendrían que batallar. Es primero este recuadro rojo, ¿vale? Que podemos ver aquí, que es la barra de herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es prácticamente una barra en donde encontramos diferentes acciones que podemos hacer en la hoja en blanco que está en verde, ¿no? Este recuadro verde es la hoja en blanco, que es donde nosotros editamos, ¿vale? Entonces, supongamos, es como si nosotros tienes tu papel en blanco, tu hoja en blanco, y las herramientas pues son tu pluma, tu lápiz, tu goma, no sé, una regla, etcétera, 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 ¿no? O sea, son tus herramientas para que puedas escribir en tu hoja. Bueno, aquí justamente es lo mismo, ¿no? Para que tú interactúes con la hoja y le des pues, la vista que tú quieras, ¿vale? Pues para eso necesitas la barra de herramientas. Bueno, y también tenemos el panel de navegación aquí abajo. Esto prácticamente pues, es nada más para cambiar los tipos de vista de la hoja y poder manejar lo que es el zoom, ¿vale? Porque es muy importante poder manejar el zoom, ya que a veces ahí, a veces llega a pasar, los hemos visto, ¿no? Que pues están editando o están editando sobre un texto que apenas si se ve, que tiene el zoom muy alejado o algo por el estilo. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Una vez conociendo la interfaz, pues a nosotros lo que nos importa es crear un documento, ¿vale? Crear un documento en Word, porque si no lo creamos, pues no vamos a obtener nada que editar, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, tienes que realizar esto en un archivo Word, pues obviamente lo que debes de ir a hacer es a crear un documento. Ahorita vamos a ir haciéndolo todo de paso en paso. Vamos a primero a ver la presentación y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Ya digamos de manera práctica. Pero crear un documento no es difícil en Word, ¿vale? Es muy intuitivo, ya que cuando tú le das clic al programa en tu computadora, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver de computadora. Ya la interfaz en dispositivos móviles o en otro tipo de dispositivos como un navegador de Internet cambia la interfaz, ¿vale? Pero de buenas a primeras son las funciones de Word de escritorio, ¿vale? El que nosotros tenemos instalado. Bueno, entonces cuando queremos crear un documento, lo primero que hacemos es pues darle clic al icono de Word y cuando nosotros le damos clic nos aparece esta otra interfaz, muy diferente a la de hace rato. La de hace rato es donde editamos el texto y todo, pero aquí no estamos editando, estamos creando el texto todavía. Bueno, el documento. Entonces lo primero que vamos a identificar es lo siguiente. Aquí nos dice, ¿vale? Aquí donde está lo morado, lo primero que nos va a sugerir es un documento en blanco, es decir, un documento desde cero, ¿no? En el que tú lo vas a editar de principio a fin, no trae nada, todo está completamente intacto, tú lo vas a ir editando poco a poco, ¿no? Entonces, ese es el famoso documento en blanco. Luego tenemos plantillas. Plantillas que ya son, digamos, elementos, ¿vale? Documentos que ya traen un formato sobre el que tú vas a editar. Más o menos lo que a veces, y si aquí lo conocen, es muy parecido a Canva, ¿no? Tú editas ya sobre Canva algo, bueno, más o menos así, pero estas plantillas ya son sobre algo, ya no una infografía o un mapa mental, sino que ya son cosas a veces un poquito más profesionales, ¿no? Por ejemplo, un calendario, un folleto, etcétera, 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 que pues en Word pues obviamente tiene muchas más funciones que Canva, ¿no? Pero pues no es objetivo. Pero bueno, les digo, aquí hay plantillas, por ejemplo, ahí dice una factura, ¿no? Factura de servicio, pues obviamente ya son plantillas que tú puedes utilizar, ¿no? Te funciona para que ya no estés editando tú o tratando de hacer ese documento desde cero, porque a lo mejor no sabes qué elementos lleva, ¿no? Entonces ahí ya lo tienes. Y lo puedes hacer como base, ¿no? No quiere decir que lo dejes así tal y como está en esa plantilla. Tú puedes editarlo como tú quieras, cambiarle los colores, etcétera. Tienes permitido todo eso. Bueno, y aquí abajo, en este recuadro en verde, lo que nosotros vemos aquí son recomendaciones para nosotros. Estos son prácticamente los documentos que pues uno ha utilizado durante el tiempo, ¿vale? Documentos Word, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo una lista. Dice proyecto modular, procesos contables,
procesos contables, evidencias, etcétera, ¿no? Aquí mensajes de solicitud, etcétera, etcétera. Son documentos que yo tengo a lo mejor en mi computadora y he utilizado recientemente. Entonces Word me dice, bueno, a lo mejor quieres editar sobre este documento, ¿no? Entonces esa es la manera en la que Word nos permite crear uno nuevo, ¿vale? Nos permite crear sobre, vamos a replantear todo esto, ¿no? Nos permite crear sobre algo intacto, algo nuevo. Nos permite crear sobre algo ya hecho, predefinido, las plantillas. Y también sobre algo ya hecho, pero no por Word, sino por ustedes, ¿no? A lo mejor en este caso se da mucho que ustedes ya tienen un documento para su proyecto modular y sus actividades en la universidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya siempre usan la misma portada y ese documento lo reutilizan y lo reutilizan. Pues siempre están creando un nuevo documento sobre otro viejo, ¿no? Eso es válido. Esa es una creación de documento. Entonces, Word te permite crear sobre estos tres estándares un documento nuevo, ¿vale? Ahora, bueno, una vez que se crea el documento, hay que guardarlo, porque si tú no guardas tu documento y tú empiezas a editar, hacer y deshacer, se te va la luz, se te traba la computadora y el documento se pierde, ¿no? Actualmente Word ha manejado mucho eso, ha probado muchas actualizaciones en la que el mayor número de veces puedes recuperar algo de ese documento. No todo, pero algo sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se guarda un documento en Word? Lo primero que debemos de localizar en la interfaz, ¿vale? En la interfaz es este botoncito, esta sección que dice inicio, ¿vale? Y aquí en inicio, al ladito, vamos a localizar esta que dice archivo, ¿vale? Dice, es muy importante guardar el archivo al iniciar, ¿vale? Para que no se pierdan los avances, justo lo que comento. Entonces, una vez que tú localizas esta sección de archivo, ¿vale? Cuando tú le das clic, te abre esta otra interfaz muy parecida a la de hace rato de crear un documento. Lo único diferente, ¿vale? Y vamos a verlo. Miren, por ejemplo, vean esta barra azul en la interfaz de hace rato de crear un documento. Solamente me da tres opciones, pero cuando yo abro en archivo, me da ahora estas opciones, ¿no? Aparte de las tres de un principio, me da estas otras. Estas opciones que a mí me interesan son las de guardar o guardar como. Son con las que yo voy a poder guardar un documento, ¿vale? Entonces yo puedo crear un documento, le doy en guardar como, ajá, o ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico, pero bueno, esos dos botones nos sirven para que nosotros le digamos a Word en qué parte de nuestra computadora queremos que el archivo se guarde, ¿vale? Para en el futuro editarlo o utilizarlo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, con esos dos botones nosotros podemos hacer eso. Ahora, son dos, obviamente, diferentes, que sirven, sí, para guardar, pero de manera distinta, ¿vale? Uno funciona en un contexto y otro funciona en otro contexto. Ya lo vamos a explicar. Bueno, ahora, antes de empezar a crear y editar el texto, ¿vale? Ahora sí vamos a Word. Para ello, tú en tu computadora, pues vas a localizar este botón, ¿vale? De Word, este logotipo. Tú le vas a dar clic, ya sea que esté en tu barra de tareas, esté en tu escritorio o tengas que buscarlo aquí donde dice buscar. Pero tú le vas a dar clic, ¿no? Donde sea que lo localizas. Una vez, ¿vale? Que ya le damos aquí clic, esperamos a que cargue bien, ¿vale? Déjenme ver si sigue grabando. Ok, así, seguimos, ¿vale? Una vez que nosotros ya tenemos aquí como tal el archivo, ¿vale? Ya abierto Word, el programa, pues aquí vemos la interfaz que vimos en un principio, ¿no? La de creación de documento. Entonces, vamos a crearlo desde cero, ¿no? Documento en blanco. Vamos a dar clic aquí. Bien. Ahora, ajá, aquí tenemos la interfaz de inicio que comentábamos en un principio. Esta interfaz de inicio, pues repasemos. Tenemos la barra de herramientas, la hoja en blanco y aquí tenemos lo que es la navegación, ¿no? El panel de navegación. Bueno, ahora, ya que tú creaste el archivo, lo abriste, hay que guardarlo. Y repasemos cómo se guardaba el archivo. Tenemos que ir aquí a la barra de herramientas que está arriba y en la parte izquierda encontramos la sección de archivo. Vamos a darle clic. Y vemos, y decíamos hace ratito, que se parece mucho a la interfaz cuando creamos un archivo nuevo. Nada más que la diferencia es que ahora nos da los botones guardar y guardar como. Cuando es un archivo nuevo, ¿vale?
Es decir, que no le hemos puesto nombre ni nada, que acabamos de abrir Word, lo primero que debemos de hacer es ponerle en guardar como, aquí. Entonces, cuando tú le das en guardar como, ¿vale? Lo que aparece es lo siguiente. Te dice esto, ¿quieres guardarlo en OneDrive? ¿Vale? Tú teniendo una cuenta, ¿vale? Que la que te da, ofrece la Universidad CNSI, tú tienes un OneDrive, es decir, un almacenamiento en la nube. Puedes guardarlo en OneDrive sin problema, ¿no? Pero pues como va a estar en tu computadora y todo, yo lo que te recomiendo es guardarlo en tu computadora, es decir, este PC. Ahora, hay dos formas de guardarlo en la computadora, dándole clic en este PC o en examinar. Yo recomiendo que vayas directamente a examinar, porque al final, aquí si le das tú en este PC, tienes que darle otra vez en nueva carpeta o más opciones y tienes que navegar los archivos de la computadora para que le des una dirección. Pero si tú le das directamente en examinar, eso ya te abre de manera directa el panel de archivos para que tú selecciones en cuál quieres ponerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo que siempre utilices tu carpeta de documentos de la computadora y ahí crees, ¿vale? Una carpeta llamada CNCI. Esto te lo recomiendo porque así tú vas a tener un mejor orden, ¿no? Y por ejemplo, si ahorita estamos en M1, que es enero, ¿no? M1, enero 2024, ¿no? Y a lo mejor ahí vas a poner lo que son las actividades, ¿no? Vamos a ponerle que esta es actividad uno. Entonces, ya que una vez que creaste tu carpeta, por ejemplo, ¿no? Pues tú tu documento te vas a dirigir a esa carpeta, ¿no? Nosotros estamos sobre esta, que es M1 enero, y aquí te va a preguntar primero el nombre del archivo, o sea, qué nombre quieres ponerle, ¿no? Pues aquí nosotros, de manera predefinida, Word te dice doc 1, ¿vale? Que es el documento uno. Si tú abres otro, te va a decir documento 2, documento 3, 4, 5, las veces que tú lo abras, ¿no? Pero de manera predeterminada te dice que es documento uno. Entonces nosotros borramos esto y le ponemos el nombre que nosotros deseamos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le voy a poner actividad uno, ¿no? Y le voy a poner entre paréntesis ejemplo, porque pues realmente no vamos a hacer ninguna actividad, simplemente es un ejemplo. Bueno, una vez que tú le hayas dado así, que ya hayas seleccionado la carpeta donde quieres guardarlo, pues le das guardar, ¿vale? Y ahí esperamos a que guarde el archivo. Vamos a esperar un ratito. ¿Por qué llega a tardar o por qué puede tardar? Bueno, en este caso, por ejemplo, al estar utilizando Teams, ¿no? Y estar grabando la pantalla, pues la computadora está requiriendo más memoria de lo que tiene. Entonces, por esto se llega a tardar. Pero, en tu caso, ¿vale? Si ves que se llega a tardar de esta manera, pues quiere decir que a lo mejor hay que revisarle algo, ¿no? A la computadora o algo por el estilo, si no estás utilizando otros programas. En este caso, pues les digo, por el programa que estamos utilizando ahorita, en este momento, pues tenemos que esperar un ratito. En caso de que no nos dé, ¿vale? De que no nos abra, vamos a esperar. A ver, vamos a darle a cancelar tantito. Otra vez, vamos a darle aquí. Era aquí en M1. Vamos a ponerle actividad 1 otra vez. Ejemplo. Así, ¿no? Vamos a darle guardar. Ahora sí. Bien, ahora sí ya guardo. Entonces, cuando nosotros guardamos el documento por primera vez, ¿vale? Nos va a decir esto, acá arriba. Se va a poner el nombre que le acabamos de poner, actividad un ejemplo, en este caso, ¿no? O el nombre que ustedes le pongan. Y aparte, te va a decir guardado en este PC, es decir, en esta computadora. Entonces, cuando tú empiezas a editar, ve lo siguiente, ya desapareció lo que hice guardado en este PC, si te diste cuenta. Ya no aparece. ¿Esto por qué? Porque el archivo ya no es el mismo de antes. Ahora ya tiene este texto que le estás agregando. Ahora, ¿yo qué hago para guardar este texto? ¿Vale? Bueno, tengo dos opciones. La primera y más sencilla de todas es buscar este botoncillo como de disquete, ¿vale? De un disquete y le doy ahí, ¿vale? Clic y ve que me dice guardado en este PC. ¿Qué quiere decir? Que el documento anterior que estaba en blanco y ahora yo le puse texto, ahora este documento con texto es mi nuevo documento, que ya está guardado, ¿vale? Ya no es el anterior. Entonces, aquí me dice que ya está guardado. O la otra es utilizar otra vez el botón, ya no el guardar como, sino el guardar, ¿vale? Este botón que dice guardar. Ya no guardar como es para que tú selecciones a dónde quieres llevar el archivo, como lo vimos hace rato. Pero guardar es para que ya se guarde todos los elementos que tú hasta ese momento has agregado, editado, ¿vale? Creado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros este texto ya lo guardé, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le intento cerrar, me va a decir, ¿quieres guardar los cambios? Es decir, todo eso que ya borraste, ¿quieres que se borre realmente?
o nada más le doy no guardar y que se regrese al documento anterior. Bueno, pues tú le puedes a lo mejor decir guardar, porque si quieres que se conserve tal y como está. Si tú no quieres que se guarde nada, pues nada más le dices que no. Y si realmente no quieres salirte, pues le das cancelar, ¿no? Entonces esas son las formas en las que tú creas y guardas un archivo en Word, ¿vale? Como les digo, no es complicado, no tiene nada de complicado, simplemente hay que intentar hacerlo siempre, ¿no? Y esto es algo que se tiene que disciplinar siempre para poder hacerlo en Word. ¿Por qué? Para que no corras tú el riesgo, ¿vale? De que tu documento lo pierdas. Y si estabas en una actividad, pues obviamente esa actividad se vaya completamente. Y si te costó trabajo, peor aún, ¿no? Porque si es una actividad que te llevó mucho tiempo y se pierde, pues se siente mal, ¿no? O sea, es realmente frustrante que se pierda información de esa manera. Hoy en día Word, te digo, con todas sus actualizaciones, logra rescatar lo más que puedas, pero pues no siempre se rescata todo, ¿no? Ahora, tú ya que creaste y guardaste un archivo sin problemas, pues toca editarlo, ¿no? Crear y editar el texto, que es justamente el objetivo de esta herramienta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para ello nosotros tenemos que situarnos en nuestra hoja en blanco, que es lo que vimos en la interfaz hace rato, ¿no? Una hoja en blanco. Entonces, para que nosotros identifiquemos la hoja, ¿vale? Que estamos utilizándola, este cursor lo vamos a encontrar, que es como esta línea vertical, negrita, que usted siempre la vas a ver que está parpadeando. Ajá. Eso quiere decir que estás tú situado allí, en la hoja en blanco, y que ya está listo para que tú crees texto. Empieces a escribir, lo empieces a editar, copiar, pegar, agregar, insertar, todo lo que necesites en este texto, pero siempre y cuando el cursor ya esté activo, ¿vale? Entonces, siempre debes de identificar tu hoja en blanco, que es justamente donde tú vas a empezar a crear tu documento de Word. Ahora, la edición de texto. Bueno, tú creas tu texto, escribes, ¿no? Lo que te hayan encargado, traes la información de otras fuentes de información, un libro, etcétera, páginas de internet. Bueno, pero ese texto, ¿vale? Lo puedes editar. ¿Y qué significa editar texto? Pues le puedes cambiar el tipo de letra, le puedes cambiar el formato, es decir, ponerlas en negritas, en cursivas, subrayadas, tachadas, ¿vale? En minúsculas, mayúsculas. También le puedes cambiar el tamaño, chiquitas, grandotas, ¿no? Puedes subrayarlas con color, cambiarle el color a la letra, ¿no? También puedes agregarle sangrías o enlistar, ¿vale? Hacer enlistamientos. Puedes hacer un montón de cosas. Ajustarle, por ejemplo, aquí lo que vemos de párrafo, mucho, ¿vale? Al texto le puedes editar todo lo que tú necesites, ¿no? Obviamente, pues a veces cuando estamos escribiendo, generalmente no cuidamos esa parte. Pero recuerda que el formato APA, pues tienes que, de cierta manera, guardar ciertos estándares en cuanto al texto. El texto va con un tipo de letra, un tamaño de letra, va alineado de cierta manera. Si pones una lista, también va de cierta manera. Entonces, Word realmente te ayuda mucho con eso, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Pero eso corresponde a otro taller que pues corresponde a lo que es el formato APA, ¿no? Ahorita no lo vamos a ver, pero toda esa edición de texto que es en formato APA, lo haces desde esta barra, ¿no? Que está justamente al inicio. Ahorita vamos a ver con más detalle. Ahora, pues tu texto, como te lo comento, pues en este caso no solamente son letras, ¿no? Tú también vas a poner lo que son elementos. Elementos editables como imágenes, gráficas, tablas, otro texto también, ¿no? Pero a lo mejor un texto artístico, es decir, no texto cuadrado, como está acostumbrado, ¿no? Como si fuera una máquina de escribir, sino a lo mejor un texto más amigable, más amistoso, ¿no? Más diseñado. Entonces, todos estos elementos se hacen desde aquí. Tú vas a localizar tu barra de herramientas, ¿vale? Que teníamos hasta arriba. Y recuerda, o si fuiste observador, en esa barra de herramientas tienes un menú que se encuentra aquí. Entonces, generalmente, de manera predeterminada, siempre estás en inicio, ¿vale? Cuando abres un archivo, creas un documento, siempre estás en inicio. Si no estás, pues quiere decir que por ahí la apretaste en otro lugar, ¿no? Pero generalmente estás acá. Bueno, entonces para que tú insertes elementos, ¿vale? Editables en tu texto, documento, pues tienes que ir a insertar.
¿vale? Aquí, en este botón. Y aquí te va a dar todas las acciones que tú puedes hacer, es decir, todo lo que tú puedes insertar en tu texto, sin falta, ¿no? Por ejemplo, la portada, ¿no? Puedes insertar una portada, una página, un salto de página, una tabla, imágenes, formas, iconos, modelos 3D, Smart Art, gráficos, capturas de pantalla, ¿no? O sea, algo que quieras capturar de la pantalla que estás viendo, videos en línea, vínculos, marcadores, referencias cruzadas, comentarios, encabezados, pies, ecuaciones, símbolos. Puedes editar muchas cosas, ¿no? Insertar muchas cosas en tu documento, dependiendo de lo que tú necesites. Por ejemplo, muchos alumnos que luego tienen la materia de cálculo, de fundamentos de matemáticas, probabilidad, bueno, que tenga que ver con mate al fin, ¿no? Muchas veces, pues los ejercicios optan por utilizar la herramienta de ecuación en Word, que es para que se puedan meter las ecuaciones, ¿vale? Como texto al final, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, ¿cómo meto, no sé, un símbolo matemático que no encuentro en mi teclado? Bueno, ahí te da la opción de que hagas eso, ¿no? Pero eso ya sería cuestión de otro taller también, para utilizar esa herramienta. Todos esos talleres los vamos a tener disponibles, ¿vale? Prácticamente son talleres disponibles en la universidad. Les digo, pero tienes la opción de insertar eso, ¿no? No solamente es un texto cuadrado en el que tú estás escribiendo, sino son herramientas que te permiten para que tu texto se vea de otra manera, ¿no? Para que no simplemente hagas cosas ahí que no tienen nada que ver. Bueno, entonces vamos nosotros al documento como tal para que veamos un ejemplo de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a nosotros a crear un texto. A crear un texto para que vean pues cómo es esto de la edición, creación y pues obviamente el agregar elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir algo muy sencillo. Vamos a tratar de escribir en la Universidad Virtual CNCI se enfoca en brindar al alumno una educación de calidad y mediante una educación de calidad mediante la flexibilidad en su modalidad en línea para todos aquellos que no se pueden permitir por tiempo, ¿no? Que no se pueden permitir por tiempos laborales, personales, etcétera, una educación presencial, ¿no? Presencial. Esto nada más así nace de la nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este texto, si te diste cuenta, pues lo fui creando yo con mi teclado, ¿no? Poco a poquito. Obviamente, si a ti te dejan, pues a lo mejor que digamos, toda una hoja, pues vas a tener que escribir toda una hoja completa, ¿no? Entonces, digamos que de manera predeterminada, Word mete el texto en el tipo de letra calibre y cuerpo, en el tamaño 11, y de esta manera, ¿no? Alineado hacia la izquierda, ¿sí? Esto lo hace de Word de manera predeterminada. Es decir, sin que tú le muevas ni nada, nada más te dedicas a escribir y Word lo hace solito. Pero, obviamente, pues hay veces que nosotros queremos que se vea de otra manera, ¿no? Queremos cambiarle el tipo de letra porque lo queremos o porque nos lo pide el formato, ¿no? Les digo, ustedes recuerden que pues prácticamente lo que es sus actividades deben de ser en formato APA y no debe de cambiar eso, ¿no? Eso no se puede cambiar. Entonces, bueno, ahora, yo teniendo todo este texto, pues ya creado, ¿vale? Que ya he creado, pues ahora lo puedo editar, como lo que hablamos hace rato. Bueno, pues ese texto, ¿vale? Para editarlo, lo primero que debemos hacer, pues es, si ya creamos el texto, lo editamos sobre él mismo, ¿no? Es decir, nosotros lo subrayamos. ¿Cómo hago esto? Pues con el mouse, muy sencillo. Te posicionas ya sea al principio o al final de tu párrafo, texto, lo que sea, ¿vale? Y sostienes el clic sobre todo el texto, ¿vale? Hasta que se pueda subrayar todo. Cuando Word te enseña esto, ¿vale? El texto así en gris, quiere decir que está seleccionado. Y si está seleccionado, quiere decir que tú puedes editar, ¿vale? Por ejemplo, aquí he deseleccionado, es decir, ya no estoy seleccionando mi texto.
lo he quitado. Y ahorita la máquina o Word me está indicando que se encuentra aquí donde está el cursor parpadeando, es decir, fuera del texto. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero poner en número 7248 la letra. No pasó nada en mi texto, ¿no? Ah, supongamos que lo quiero mandar a la derecha. Ah, bueno, no, este sí reacciona, ¿no? Pero supongamos que quiero ponerla en cursiva, ¿no? En negritas, subrayada. Pues no le está pasando nada a mi texto. Es más, le quiero cambiar el tipo de letra. Times New Roman. Mi texto sigue intacto. ¿Por qué? Porque yo para indicarle a Word que quiero editar este de acá, este texto, necesito decirle, oye, quiero que edites este texto. Para ello, Word me va a entender si yo selecciono dicho texto de esta manera. Ahora veamos. Le quiero cambiar el tipo de letra a Times New Roman. ¿Ya viste cómo cambia? Ve cómo voy pasando por los diferentes estilos de letra y de manera, ¿vale? Automática se va cambiando, ¿no? No es como de la nada, se cambia solito, ¿no? Entonces, yo quiero el Times New Roman. Bueno, le puse otro, perdón. Ahí Times New Roman. Ahora quiero que esté en número 14, 16, 18, ¿no? Ahí, 18. Bueno, ahora no sé, a lo mejor quiero que esté en cursiva, ¿no? O en negritas, nada más. O pueden ser ambas, ¿no? O las tres pueden ser incluso. Bueno, ahora quiero que todo esté, por ejemplo, en mayúsculas. Para eso utilizo este botón de aquí. Mayúsculas. No, quiero que todo esté en minúsculas. Ah, pues le pongo minúsculas, ¿no? Te digo, aquí todos nosotros también podemos editar lo que es este subrayado de color. Por ejemplo, le podemos poner el color que sea, como cuando subrayamos un libro, ¿no? Que le subrayamos información para hacer resúmenes. Bueno, aquí también lo podemos hacer. O cambiarle el tipo de letra. Diga, perdón, el color de letra. Por ejemplo, roja, verde, azul, morada, verde, amarilla, naranja, ¿no? Aquí podemos hacerlo. Si queremos más colores, pues ahí tenemos la opción de más colores. Ahora, por ejemplo, la alineación. A lo mejor yo quiero que esté alineado al centro, o a la derecha, o esta, que es la mejor de todas, que es justificada. Si te das cuenta, se parece un poco a la de la izquierda, esta de acá, nada más que justificada, ve. Aquí, a la izquierda, está alineado el texto, pero en la derecha está en desorden. Si yo le pongo justificado, tanto a la izquierda como a la derecha, se queda completamente alineado, ¿no? No le pasa nada. Entonces, aquí también nosotros, ay, perdón, ya los deseleccioné. También podemos editar, por ejemplo, el interlineado. El interlineado nos dice qué tanto espacio queremos, ¿vale? Entre párrafo y párrafo. Perdón, entre renglón y renglón, ¿no? En general, casi siempre es en 1.5, ¿vale? En general. Pero bueno, ahora, bueno, esta es la forma en la que tú puedes editar tu texto, ¿no? Te digo, tú tendrás que ponerlo en los formatos que te lo soliciten. Al menos aquí en la universidad tienes que ponerlo en formato APA, ¿no? Ya que otro formato, pues no se te permite. Pero bueno, ahora vamos con la parte que digamos vimos en la presentación y era una que es insertar, ¿no? Aquí estoy mandando a predeterminado los valores predeterminados que nos da Word, ¿no? Este texto lo voy a dejar intacto. Pues vamos a aprender a usar este botón de insertar. Vamos a dar clic aquí. Entonces les decía, aquí tenemos muchos elementos, ¿vale? Con los que nosotros podemos interactuar para meter en nuestro texto, ya que, pues les digo, aquí está el texto como tal, pero pues a la vez necesitamos que haya una imagen, que haya una figura, que haya otra cosa que necesitemos en ese momento. Por ejemplo, supongamos que yo quiero una nueva hoja, ¿no? Aquí nada más le voy página en blanco. Y ve, ya viste cómo se crea una nueva hoja, ¿no? Entonces, quiero una tabla. Ah, pues aquí le doy en tabla, ¿no? Aquí me dice, ¿de cuánto quieres la tabla? ¿De cuántos recuadros quieres la tabla? Ah, pues lo quiero así, o así, o así, ¿no? Tú seleccionarás cómo quieres tu tablita. Entonces ahí le das, ya tienes una tabla. Pero ya ves cómo son elementos diferentes a un texto, ya no es como lo que estábamos aquí arribita. Ya son elementos que pues tú a lo mejor estás necesitando que estén allí en él, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a insertar una imagen, voy aquí a descargas, vamos a ponerle esta, ¿no? Que es como una imagen motivacional. Entonces aquí tenemos imágenes, ¿no? Que podemos las imágenes también editarlas, ¿vale? Ponerlas donde nosotros necesitemos. Aquí se nos abre formato de imagen
para que la edites, ¿vale? Ya luego hablaremos sobre cómo hacer esto de las imágenes, ¿vale? Cómo manejarlas de manera correcta, porque eso sí, tiene su chiste, ¿vale? También tenemos formas ya predeterminadas de que vienen en Word que podemos poner en nuestro documento. Por ejemplo, a lo mejor queremos un rectángulo, un cuadrado, pues simplemente le damos ahí, ¿no? Y podemos insertar dicho cuadrado, ¿no? Queremos una flechita, le damos aquí y tendremos la flechita, ¿no? Ahí está. Lo que decía hace ratito, por ejemplo, ¿no? De que he visto que muchos alumnos, luego de matemáticas, que utilizan esta opción de ecuación también aquí. Pueden meter esto llamado ecuación. ¿Vieron? Por ejemplo, aquí creo que hay unos ejemplos. Vamos a ver, espérame. Creo que sí, aquí hay unos ejemplos. Ah, mira, así para no escribir yo ahorita, ¿no? Ve cómo es una ecuación. ¿Ya viste? Entonces, tus elementos, tú en algún momento no vas a utilizar, obviamente todos, ¿no? En algún momento vas a utilizar alguno, o se va a requerir uno. Pero esta es la manera en la que tú insertas elementos en tu texto que estés editando, tu actividad, tu proyecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son prácticamente los funcionamientos básicos de la herramienta de Word. Entonces, repitamos un poquito, resumiendo, ¿vale? ¿Qué es importante? Es importante guardar siempre el documento, ¿no? Desde un principio y sobre todo también en el pre. Mientras tú vayas realizando dicho documento, también es muy importante. Por ejemplo, para guardar todo esto, ¿vale? El archivo ya existe, el archivo existe como tal. Le pusimos actividad 1 y ejemplo. Pero si queremos guardar todo esto, simplemente habíamos dicho, le damos clic a este botón, ¿vale? Que es como de un disquete, o te vas a un archivo y le das en guardar. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? Entonces vamos a guardar todo esto. Y ya. Mientras no me diga guardado en este PC, quiere decir que nada de lo que estoy haciendo está guardado, ¿vale? Entonces hay que siempre estar procurando que diga guardado en este PC. ¿Vale? Hay una opción, ¿vale? Porque como te comentaba en un principio, tienes la opción de tener almacenamiento en la nube. Hay una opción de que este documento lo guardes en la nube y ya de manera solita Word guarda el documento con cada edición que hagas. Ya no es necesario que tú le des estar dando guardar en cada momento. Word lo hace solito. Pero mientras no esté en la nube, no puedes hacer eso. Tienes que estarlo guardando. Mientras esté en tu computadora cada rato, tienes que estarle apretando aquí para que se guarde, ¿no? Entonces, una vez que tú creas esto, pues ya puedes hacer una creación de texto completamente, ¿no? En tu documento. Y lo puedes cerrar. Cuando guardas tú, puedes cerrar, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería todo del taller de la herramienta de Word, ¿vale? Recuerden que estamos aquí en el centro de enlace Torre Insurgentes, tanto el profesor Fernando Morales como yo, el profesor Daniel Leiva, ¿vale? Regularmente estaremos mandándoles lo que son enlaces para que puedan acudir a este tipo de talleres para que aprendan a utilizar lo que son herramientas útiles dentro de su universidad, ¿vale? Y también sobre algunas actividades, a lo mejor, por ejemplo, que les enseñaremos a hacer un resumen, una tabla, u otro tipo de actividades que muchas veces en sus materias les solicitan. Bueno, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.